Muy buenos días a todos los presentes. Nos encontramos aquí en las instalaciones de Radio Globo de Tegucigalpa, Honduras, con el motivo de hacer una pequeña entrevista hacia el licenciado Marvin Ortiz con respecto al tema del golpe de Estado del año 2009 hacia el expresidente Manuel Zelaya Rosales. Muy buenos días, licenciado. Muchas gracias por brindarnos su tiempo. Lo dejo con la primera pregunta con mi compañera Angie. Bueno, muy buenos días, licenciado. Para usted, ¿cuál cree que fueron las causas que impulsaron el golpe de Estado en el año del 2009? Las causas que originaron el golpe de Estado fue que los grupos económicos y los grupos fácticos en nuestro país creyeron que el presidente Zelaya, al pretender instalar una cuarta urna en las elecciones de noviembre del 2009, estaba queriendo reelegirse y perpetuarse en el poder. Lo que el presidente Zelaya estaba preguntando en ese momento era que al instalarse una cuarta urna, que si era oportuno o no, si estaba de acuerdo o no que en Honduras se hiciera una nueva Asamblea Nacional Constituyente, lo que motivó a los grupos fácticos como ser la Iglesia Católica y Evangélica, los grupos económicos, las Fuerzas Armadas y la Embajada Norteamericana en perpetuar un golpe de Estado en contra del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. ¿Cree usted que la Constitución de la República fue violada? Sí. ¿Por qué? Claro que fue violada. La Constitución misma prohíbe la extradición de ciudadanos a otro país. Y el presidente Zelaya fue llevado el domingo 28 de junio del 2009 en un avión hasta Costa Rica, lo que violentó la soberanía, lo que violentó la Constitución, porque las Fuerzas Armadas fueron creadas para garantizar la alternabilidad en el poder, el respeto a la Constitución y a las leyes y a la soberanía. Sí se violentó la Constitución porque a las personas que se manifestaron en las calles le violentaron garantías constitucionales ya establecidas en la misma Constitución de la República. Okay. ¿Qué opinan ustedes sobre ese suceso que marcó la historia de Honduras? Bueno, fue un suceso muy triste para la historia de nuestro país. Honduras fue excluida del Concierto de las Naciones, no fue reconocida en la Organización de Estados Americanos, la OEA, fue expulsada por golpistas. Se creó una comisión para la verdad y reconciliación nacional posteriormente, y esa comisión determinó que efectivamente en Honduras se había dado un golpe de Estado al Ejecutivo. Fue una acción nefasta porque violentaron garantías constitucionales, violentaron los derechos humanos, detuvieron personas ilegalmente, asesinaron personas, hubo una persecución en contra de periodistas, una polarización en la sociedad misma, familias enteras se dividieron y hubo cierres de medios de comunicación como Radio Globo, Canal 36, persecución para estos medios de comunicación y para los periodistas como para muchos otros medios como Radio Progreso en el departamento de Lloro, Radio 1 en el departamento de Cortés, y eso fue un acto nefasto que marcó una hoja negra en la vida política de nuestro país. Bien, licenciado, tenemos una última pregunta. ¿Cuál cree usted que fue la situación de Honduras después del golpe de Estado? Muy negativa, una situación muy negativa la situación de Honduras, porque, como les decía en la anterior interrogante, ningún país reconocía a un Estado golpista como Honduras. La economía decreció, la corrupción en estos 7 meses del golpe de Estado, se robaron más de 20.000 millones de lempiras, hubo estado de excepción, violentaban los derechos ya establecidos a los manifestantes, hubo represiones, asesinatos y hubo también un Estado fallido, catalogado por la Comisión de la Verdad y para la Reconciliación Nacional, porque en ese momento no se respetó la garantía que el pueblo hondureño se volcó a las calles después de haberse dado cuenta que en Honduras se había dado un golpe de Estado. Bueno, pues con eso concluimos la pequeña entrevista. Muchísimas gracias, licenciado, por darnos de su tiempo. Muchas gracias por invitarnos a la instalación de Radio Globo. Es un placer haber estado con usted hoy en día y pues muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. A la orden, buen día. Buen día.
del ingeniero Marco Tulio Barahona, quien accedió a darnos una entrevista sobre su punto de vista acerca del golpe de Estado del 2009. Procederé a hacer una serie de preguntas. Primera pregunta, ¿cuál fue su experiencia durante el golpe de Estado? Pues mi experiencia no fue buena. Me afectó directamente la parte económica. Me dedico a la construcción. Dependió de la credibilidad de la gente en el sistema, y al verse todo inestable, la gente no quería invertir. Entonces eso me afectó directamente por el temor de la gente de qué es lo que iba a pasar. Bueno, segunda pregunta. Desde su punto de vista, ¿en qué afectó el golpe de Estado al pueblo hondureño y en su vida personal? El pueblo hondureño lo dividió, lo fraccionó, lo polarizó, unos a favor y otros en contra. En lo personal, pienso que no estuvo claro los mecanismos que se utilizaron o los criterios que se tomaron para que llevase a cabo. Entonces, en lo personal, pues siento que no siento una credibilidad en las instituciones. No estoy seguro de su proceder, pero pues hasta el día de hoy nadie ha dado un punto de vista que nos haga sentir conformes a todo. Bueno, tercera y última pregunta. ¿Qué consecuencias cree usted que dejó el golpe de Estado? Bueno, aparte de que dejó una sociedad polarizada, unos a favor y otros en contra, también la economía. La economía se vio afectada. Hasta la fecha pues no se mira un norte en ese sentido, no se mira que despega, no se ve un panorama claro, y realmente pues no es que estábamos en un gran apogeo en el 2009, pero como que volvimos a comenzar, y eso pues realmente comenzar un negocio, comenzar una actividad económica, a lo personal es difícil, no digamos como país. Entonces nos afectó socialmente y económicamente. Bueno, gracias, ingeniero, por acceder a darnos su punto de vista acerca del golpe de Estado del 2009. Muchas gracias. A la orden. Buenas tardes, señor Rolando Flores. Gracias por aceptar nuestra entrevista sobre el golpe de Estado. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál fue su experiencia durante el golpe de Estado del 2009? Bueno, es muy lamentable porque todos estos países de Centroamérica han estado fortaleciendo la democracia, y con el golpe de Estado pues se violentó la Constitución de la República en unas circunstancias en las que parece que los políticos se vieron obligados a hacerlo, puesto que el presidente José Manuel Zelaya había violentado las leyes del país. Él quiso poner una cuarta urna para decidir cuestiones políticas en cuanto al desempeño del presidente en el Poder Ejecutivo, y poder alargar y perpetuarse en el poder. Por otro lado, había estado violentando las leyes administrativas del país, por cuanto él no había presentado un presupuesto general de la República. Y la ley condena esto, lo sanciona, y él no lo había cumplido. Por otro lado, hubo orden del Poder Judicial de que él detuviera la cuarta urna, y sin embargo él asaltó la Fuerza Aérea para ir a traer las papeletas, y la forma en que él quiso poner en funcionamiento la cuarta urna no fue la legalmente establecida por la Constitución, porque él él no podía ser juez y parte, y estaba poniendo una cuarta urna en la que, bueno, hasta se decía que ya estaban llenas las papeletas, y no había observadores tampoco de los diferentes políticos,
de los partidos políticos. La siguiente pregunta es, desde su punto de vista, ¿en qué afectó el golpe de Estado al pueblo hondureño y en su vida personal? Bueno, al pueblo hondureño nos afectó a todos porque no había paz social, no había seguridad en ningún sentido. Habían protestas que quitaban la paz en el pueblo hondureño. Por una parte eso, y el pueblo no estaba contento con lo que estaba sucediendo. La última pregunta sería, ¿cuáles fueron las consecuencias que dejó el golpe de Estado? Bueno, ustedes saben que el concierto de las naciones a través de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, pues le hicieron un bloqueo prácticamente a Honduras y no había relaciones diplomáticas. Y pues hubo un atraso socioeconómico. ¿Por qué? Porque, bueno, las escuelas, los colegios, las universidades no estaban funcionando al 100%. Y además de eso, pues la economía se vio en un gran atraso por las manifestaciones y las protestas que existían. Bueno, muchas gracias. Esta sería nuestra opinión sobre uno de nuestros hondureños. Gracias. Ahora Erika Mejía, a la cual procederemos a realizarle una serie de preguntas. ¿Cuál fue su experiencia durante el golpe de Estado? Pues le voy a decir que durante el golpe de Estado, la experiencia personal que tuvimos es que nosotros tenemos un pequeño negocio, ¿verdad? Y toda la clientela, todo lo que teníamos, pues no llegaban por muchas manifestaciones, por muchas marchas. Entonces, pues nuestro negocio casi se vino abajo. Desde su punto de vista, ¿en qué afectó el golpe de Estado a nuestro país? Como le decía, afectó en la economía, ¿verdad? Porque muchos negocios cerraron, hubieron muchas manifestaciones, y entonces a raíz de eso muchos negocios cerraron porque les destruían sus locales. Y bueno, dejaron de llegar muchas remesas al país, la gasolina se puso cara, fue un caos. Como tercera y última pregunta, ¿qué consecuencias dejó el golpe de Estado? Afectó la economía, dejó mucha pobreza, dejó un desorden en el país, porque tuvieron muchas muertes también, dejó mucha gente de luto, y lo principal fue la economía del país.